El momento en que el Sol finalmente se movió del camino, el telescopio espacial James Webb se enfocó en algo para lo que nadie estaba preparado. El objeto interestelar 13 Atlas había regresado, pero esta vez brillaba con más del 400% de su luminosidad anterior, como si hubiera activado un motor oculto de luz. Webb registró un resplandor que no se comportaba como polvo o gas congelado. Se movía en ondas suaves e intencionales, casi como si la superficie se estuviera ajustando al calor que emanaba del Sol. Cuando los astrónomos mejoraron las imágenes, una nueva forma surgió bajo la capa reflectante, hexágonos perfectos alineados en una cuadrícula metálica, un patrón demasiado limpio y ordenado para cualquier cosa que derive por el espacio profundo. Y antes de que alguien pudiera procesar ese descubrimiento, apareció otra señal. Un débil destello ultravioleta pulsaba cada 247 segundos con un nivel de precisión que parecía más cercano a una transmisión codificada que a cualquier ciclo natural. Nada de esto encaja con el perfil de un cometa. Nada coincidía con lo que creíamos saber. Entonces, si 13 Atlas regresó brillando más fuerte, más nítido y más controlado que nunca, una pregunta se cierne ahora sobre todo: ¿por qué regresó mucho antes de que 13 Atlas irrumpiera nuevamente en escena? Ya había ganado un lugar en la breve y misteriosa historia de visitantes interestelares. Solo 2 objetos habían cruzado a nuestro sistema solar antes que él. El primero fue Oumuamua en 2017, un viajero con forma de cigarro que dejó a los científicos debatiendo durante años sobre qué era realmente. El segundo fue Dozy Borisov en 2019, un cometa de hielo más típico que ardió brillante y se deslizó. Cuando apareció 13 Atlas, se convirtió en el tercer objeto interestelar confirmado que la humanidad había visto. Y eso solo fue suficiente para que cada observatorio importante dirigiera su atención hacia él. En los meses previos a su desaparición detrás del Sol, el telescopio Spatial Hubble lo rastreó. También lo hizo el observatorio Keck en Hawái, y a través de Europa, múltiples telescopios terrestres registraron su movimiento noche tras noche. Esta coordinación no era rutinaria. Los astrónomos normalmente no siguen un cometa tan de cerca, a menos que algo al respecto parezca extraño. Y con 13 Atlas, esa inquietud comenzó casi de inmediato. Su órbita no se comportaba como un cometa normal de nuestro vecindario. Su brillo cambiaba de formas que los modelos no podían explicar completamente. Incluso cuando los observatorios compararon notas, los datos se negaban a asentarse en un patrón familiar. Nada sobre su trayectoria coincidía con los arcos elegantes que vemos en los cometas de largo periodo que derivan desde los bordes exteriores del sistema solar. En cambio, su curso parecía más agudo, como si estuviera respondiendo a fuerzas que no estaban en los libros de texto. Cuanto más observaban los científicos, más extraño se sentía. Algunas noches, la curva de luz caía más profundo de lo esperado. Otras noches, se iluminaba demasiado rápido. Cada intento de ajustar las lecturas a las ecuaciones estándar dejaba más preguntas que respuestas. Sin embargo, la red global siguió rastreándolo, porque una vez que algo llega desde otro sistema estelar, no apartas la mirada. Y luego, justo cuando los datos comenzaban a insinuar un enigma más profundo, 13 Atlas desapareció detrás del Sol.
Todo lo que se podía hacer era esperar. Pasaron meses sin nuevas imágenes, sin lecturas frescas, sin actualizaciones, más allá del silencio del resplandor solar, pero incluso en esa quietud, una sensación de anticipación se extendió por la comunidad astronómica. La gente no sabía qué estaba esperando, solo que cuando el sol se moviera y el cielo se abriera nuevamente, algo inusual podría estar esperando al otro lado. Ahora, con su regreso. Ese presentimiento resulta justificado. El universo se prepara para mostrarnos algo que no existe en ningún gráfico de aula o guía astronómica. Algo que nos obliga a reconsiderar qué puede entrar a nuestro sistema solar y de qué podría ser capaz, porque con Tracy Atlas nada se ha comportado como las reglas dicen que debería. Cuando Tracy Atlas finalmente emergió después de meses escondido detrás del Sol, las primeras lecturas regresaron dejando al equipo entero atónito. El brillo reflejado del objeto había aumentado en más del 400%, un incremento demasiado absurdo para ser culpa del hielo recién expuesto o el polvo desprendido de la superficie. Los cometas suelen volverse más brillantes a medida que se calientan, pero nunca se convierten en espejos cósmicos después de una sola exposición a la luz solar. Sin embargo, eso es exactamente lo que mostraron los datos de James Webb. Este objeto no solo se volvió más brillante, reflejaba la luz como si su superficie hubiera sido pulida o reestructurada durante su tiempo detrás del Sol. A medida que los analistas comparaban los flujos de datos subsiguientes, otra anomalía se hizo evidente. La temperatura superficial de Tracy Atlas era perfectamente estable, no aumentaba a medida que se acercaba al Sol como un cometa real, ni disminuía a medida que se alejaba. En cambio, se mantenía dentro de una banda estrecha, como si tuviera un sistema activo de control térmico, manteniendo la temperatura ideal, independientemente de su posición en la órbita. Para los astrónomos acostumbrados a observar llamaradas cometarias de manera caótica, esta consistencia desafiaba cualquier patrón natural. Cada vez que revisaban la curva de luz, el patrón se volvía más intencional. El brillo aumentaba y disminuía suavemente sin ráfagas erráticas. La capa reflectora respondía a la luz solar de una manera que algunos expertos compararon con paneles ajustables. Con cada rotación, secciones individuales de la superficie se inclinaban hacia lejos de la luz. En un orden extraño, estaban observando algo más parecido a una máquina regulando su calor y luz que una masa giratoria de hielo en el espacio. Telescopios alrededor del mundo buscaron una explicación natural, pero ninguna encajaba. Los chorros de polvo no podían moverse tan uniformemente. Las fumarolas del hielo derritiéndose no podrían haber creado un patrón tan implausiblemente estable. Y ningún cometa había mantenido jamás una temperatura constante, mientras su reflectividad variaba tan dramáticamente. Parecía que la superficie de Tracy Atlas estaba obedeciendo leyes diferentes a la física térmica habitual de una masa de hielo primordial. Luego estaba la estructura que acechaba bajo la luz. Cada vez que la superficie reflectante cambiaba de ángulo, se vislumbraban líneas más sólidas, como si los paneles se movieran en sincronía. Algunos observadores compararon el fenómeno con los paneles giratorios de un satélite o una sonda. Nadie se atrevía a decir con certeza qué estaban viendo, pero la posibilidad sola era suficiente para enviar escalofríos a las salas de control.
Cuando terminó el primer período de observación, una realización inquietante se extendió por la comunidad astronómica. Lo que estaba sucediendo no era accidente, no era la evaporación caótica de un objeto natural acercándose al Sol. Cualquiera que sea Tracy Atlas, su comportamiento resuma control, intención. Un diseño construido para resistir la luz más dura del sistema solar. Lo que la mayoría de la gente no sabe es que mientras los científicos analizaban los datos, el Pentágono estaba lanzando un proyecto ultra secreto con nombre en código Jaula Dorada. El objetivo, interceptar Tracy Atlas y recuperar una muestra de su superficie a toda costa. Una fuente dentro de la Fuerza Espacial de UU reveló que al menos 3 satélites militares secretos habían sido reposicionados para rastrear el objeto las 24 horas del día, pero no era solo UU. La inteligencia mostró que España había lanzado un cohete no declarado el mes pasado, que tenía una órbita que coincidía perfectamente con la trayectoria proyectada de Tracy Atlas. Rusia también había reactivado una de sus antiguas estaciones espaciales que se pensaba estaba abandonada, pero ahora, de repente, emitía una señal fuerte hacia el objeto. La carrera no era solo sobre ciencia, era sobre supervivencia militar. Cualquier nación que obtuviera la tecnología de propulsión interestelar primero dominaría no solo la Tierra, sino todo el sistema solar. Podrían desplegar armas en cualquier lugar del espacio en semanas en lugar de años. Podrían controlar las rutas espaciales comerciales del futuro. Y lo más importante, podrían hacer que sus rivales se volvieran tecnológicamente obsoletos de la noche a la mañana. Los analistas de defensa dicen que esta es la razón real por la que la información sobre Tracy Atlas está tan estrechamente controlada. Los gobiernos no quieren que el público sepa sobre la carrera armamentista espacial secreta en curso. No quieren causar pánico cuando la gente se dé cuenta de que los cielos sobre ellos pronto podrían ser el campo de batalla de una guerra tecnológica espacial de la que no saben nada. A medida que Tracy Atlas se acercaba al Sol, los científicos esperaban una escena familiar. Un cometa verdadero tendría una larga cola extendiéndose lejos del Sol, empujada por la radiación solar. Esa era la regla, pero esta vez el universo había doblado las reglas. En lugar de extenderse lejos del Sol, la corriente de material estaba dirigida hacia la estrella ardiente. Una cola aguda y hacia atrás apareció en una dirección que ningún otro cometa había mostrado jamás. Al principio, algunos investigadores sospecharon que era solo una ilusión óptica. Las colas de los cometas a veces aparecen distorsionadas cuando se ven desde la distancia, pero luego los datos del Hubble mostraron el mismo fenómeno. El observatorio Keck en Hawái confirmó lo mismo y los telescopios europeos agregaron sus propios resultados. Todos estaban mirando en la misma dirección. No era un error del instrumento. No era un error visual, estaba sucediendo directamente en el mismo objeto. La cola no oscilaba ni se tambaleaba aleatoriamente. Mantenía una línea constante hacia el Sol, como si estuviera guiada por una fuerza más fuerte que la presión de radiación. Los chorros naturales no hacen eso. Se expanden a medida que el cometa gira, estallando desde puntos débiles en su superficie. No pueden fijarse en una sola dirección, pero el chorro de Tracy Atlas parecía anclado, no soplado, sino impulsado. Se ejecutaron simulaciones de la trayectoria del objeto una y otra vez, buscando movimientos extraños o chorros inusuales de gas desde un lado del objeto.
Ninguno de los modelos pudo reproducir la forma que los telescopios registraron. Este comportamiento requería una fuerza más allá de la influencia del Sol, una fuerza lo suficientemente fuerte como para dirigir el chorro según lo deseado. En los días siguientes, la estabilidad de la cola se volvió más preocupante. Cada rotación del objeto no solo expandía el chorro, lo agudizaba, seguía posicionándose, manteniendo su ángulo hacia el Sol como si estuviera bajo control. Muchos observadores compararon su forma con los chorros de un propulsor en lugar del vapor de un núcleo de hielo derritiéndose, y la semejanza era demasiado obvia para ignorar. Para muchos científicos, esta fue la primera señal innegable de que Tracy Atlas podría no estar operando en ningún proceso natural. Una cola apuntando hacia el Sol, en lugar de alejarse de él, solo podía significar una cosa, una propulsión deliberada del objeto mismo. Por primera vez, la conversación en la comunidad de investigación cambió. Tal vez esto no era un cometa reaccionando a la luz. Tal vez esto era algo más, decidiendo cómo se movería e interactuaría con el espacio a su alrededor. Cuando se procesaron los primeros datos espectrales de Tracy Atlas, los resultados fueron inmediatamente alucinantes. La luz reflejada desde la superficie del objeto llevaba una firma completamente ajena a cualquier cometa nacido en el sistema solar. En lugar de la mezcla desordenada de roca, polvo, hielo y carbono encontrada en los cometas normales, el espectro reveló concentraciones sospechosamente puras de níquel y hierro. Estos metales pueden ocurrir naturalmente, pero nunca en una forma tan refinada y dominante. Parecía más una corteza hecha de aleación que una superficie desgastada por millones de años de viaje interestelar. Las sorpresas no terminaron ahí. En análisis posteriores, los compuestos de cianuro estaban claramente presentes. Si bien teóricamente podrían existir en el espacio, su presencia era tan rara que muchos equipos de investigación tuvieron que rehacer sus experimentos para descartar contaminación, pero los rastros seguían ahí, no dispersos al azar, sino estrechamente ligados al patrón de reflexión de luz del propio objeto, como si fueran parte de la estructura en lugar de polvo en el exterior. Esto solo llevó la historia más allá de cualquier marco familiar. La pista más extraña provino de la curva de luz. En lugar de fluctuaciones caóticas, debido a la evaporación o rotación, el brillo de Tracy Atlas fluctuaba en un ritmo demasiado suave para ser el de un objeto sólido, natural. El patrón sugería algo hueco en el interior, como si la luz estuviera reflejándose a través de cavidades o deslizándose por capas superficiales profundas dentro de la estructura. Los cometas naturales son trozos densos y grumosos de hielo. Nunca crean el efecto de luz reverberando a través de un vacío. Cuando los equipos calcularon la masa del objeto basándose en su movimiento alrededor del Sol, el misterio se profundizó. Dado el tamaño de las imágenes, su masa era inusualmente ligera. Tracy Atlas se comportaba como un cuerpo con una densidad mucho más baja que la de la roca o el hielo. Los números coincidían con el patrón de una estructura hueca en lugar de una masa sólida, sugiriendo que el objeto podría haber sido construido alrededor de un vacío en lugar de un núcleo naturalmente sólido. Esto envió escalofríos por la columna vertebral de muchos científicos porque sugería ingeniería, no geología. Si la corteza era efectivamente hueca, explicaría el extraño patrón luz-oscuro.
También explicaría la firma de metal puro. También justificaría la relación inusual de níquel a hierro, como si la superficie hubiera sido diseñada para lograr ciertas propiedades. En lugar de formarse naturalmente, cada pieza de evidencia química, cuando se juntó, pintó una imagen que nadie esperaba. El interior estaba vacío. El exterior parecía manufacturado y tanto los espectros como los datos susurraban una sugerencia no deseada. Tal vez Tracy Atlas no era un producto natural. Mientras los científicos debatían la composición química, comenzó una crisis económica silenciosa. Los inversores inteligentes se dieron cuenta de lo que el mercado si Tracy Atlas era tecnología alienígena. Entonces, cada inversión en tecnología actual corría el riesgo de volverse inútil. En las últimas 2 semanas, más de $30,000 millones han salido silenciosamente de los fondos de inversión tecnológica. Los grandes inversores están vendiendo acciones de empresas que fabrican chips de computadora, motores de aviones y sistemas de energía tradicionales. Están moviendo dinero hacia oro, bienes raíces lejanos y, más notablemente, hacia compañías mineras de tierras raras, porque si vamos a construir nueva tecnología basada en lo que aprendamos de Tracy Atlas, necesitaremos muchos materiales primos. Los precios de algunos metales raros como el iridio y el rodio han aumentado en más del 120% en el último mes sin razón aparente. Los analistas financieros lo llaman una anomalía, pero los informados conocen la verdad. Se están preparando para una revolución tecnológica que hará obsoleto todo lo que tenemos ahora. La industria de la aviación está en un estado de pánico silencioso. Si la tecnología de propulsión del Tracy Atlas puede ser copiada, toda la industria de jets de varios billones de dólares será desechada. Boeing y Airbus han establecido secretamente departamentos especiales de investigación para prepararse para este escenario, pero saben que si un competidor obtiene la tecnología primero, se declararán en bancarrota dentro de 5 años. Y esos son solo los efectos visibles. El impacto más profundo es este. Si existe tecnología alienígena, cada suposición sobre el futuro económico está equivocada. Cada plan de negocios, cada pronóstico de mercado, cada estrategia de inversión a largo plazo se basa en el supuesto de que la tecnología se desarrollará en pequeños pasos. Pero si de repente saltamos 1000 años en tecnología, todos esos supuestos colapsarían. Durante meses, los astrónomos habían estado observando Tracy Atlas con rara atención, casi como sondas del espacio profundo. Cada noche traía nuevas imágenes, nuevos datos y preguntas cada vez mayores. Pero en el momento en que el objeto pasó detrás del Sol, todo se detuvo abruptamente. Los eclipses solares siempre interrumpen las observaciones, pero este se sintió diferente desde el principio. El silencio no duró solo unos días. Como es habitual, se extendió por semanas y semanas hasta que los científicos se dieron cuenta de que no estaban recibiendo ninguna señal en absoluto. Ningún telescopio terrestre o en órbita captó un solo fotón aleatorio del objeto. Los instrumentos que podían detectar luz de las galaxias más distantes solo captaron ruido blanco. Webb, Hubble, Keck y una serie de sistemas de radio en toda Europa salieron con las manos vacías. Era como si Tracy Atlas hubiera entrado en un velo invisible, con el universo negándose a revelar qué estaba sucediendo dentro. Lo que era más preocupante era el momento. Este era el único lugar en el sistema solar donde un objeto podía cambiar de rumbo
ajustar su estructura o liberar algo sin que nadie lo viera. El resplandor del sol no solo oscurecía el espectro visible, abrumaba casi todas las longitudes de onda. Si alguna vez hubo un lugar perfecto para esconderse y cambiar, era este. A medida que pasaban los días sin nuevos datos, los científicos se vieron obligados a hacer modelos hipotéticos. Algunos pensaron que el objeto era demasiado tenue para observar. Otros sospechaban que su recubrimiento reflectante se había roto, pero ninguna teoría encajaba con el brillo inusual y los estallidos controlados que aparecieron justo antes de que desapareciera. El largo silencio ya no era falta de información, era un vacío completo. Los equipos de observación en España, Chile, Hawái y el suroeste americano escanearon el cielo, esperando captar un rastro de la señal, pero todos fallaron. Nada. El área donde debería haber estado Tracy Atlas era un agujero negro perfecto en un universo que siempre está lleno de ruido. Incluso los expertos más experimentados admiten que nunca habían visto un objeto interestelar desaparecer tan completamente, luego, tan repentinamente como había desaparecido. Tracy Atlas regresó. Las primeras imágenes del eclipse asombraron a los equipos de observación. Su brillo ya no era el mismo. Las oscilaciones de luz habían cambiado. Los detalles debajo de la superficie aparecían más nítidos, más claros, como si se hubiera realizado algún ajuste durante el tiempo en que nadie había observado. Los chorros estrechos que antes parecían señales de navegación, ahora eran más fuertes, disparando en diferentes patrones. Lo que sucedió durante el eclipse no fue registrado. Ningún telescopio fue testigo de la transformación, pero cuando Tracy Atlas reapareció, una cosa estaba clara para todos. El objeto que emergió de detrás del Sol ya no era el mismo que había entrado. Algo había sucedido en ese silencio, algo que parecía deliberadamente oculto de todos los ojos. Cuando Tracy Atlas reapareció, los astrónomos esperaban los mismos patrones de luz extraños, tal vez una nueva llamarada u otro estallido, pero nadie esperaba una señal. El objeto comenzó a emitir destellos ultravioleta en ciclos perfectos, repitiéndose exactamente cada 247 segundos, sin siquiera una fracción de segundo de diferencia. Los objetos naturales pueden parpadear, pueden oscilar, pero no pueden mantener un ritmo preciso como una máquina. Sin embargo, Tracy Atlas brillaba con precisión, como si supiera exactamente lo que estaba haciendo. Cuando se procesaron los datos, lo que se reveló fue aún más asombroso. Los primeros destellos ultravioleta formaron la secuencia de números primos 2, sean U, Chi, 11, y seguían aumentando. Esto no era ruido. No era aleatorio. Era matemático. Algo que la naturaleza no crea naturalmente en tal estructura. Los números primos son universales, la base de la aritmética. En el campo de la búsqueda de inteligencia extraterrestre, se consideran una de las formas más obvias para que una civilización diga hola, pero la señal no se detuvo ahí. A medida que los destellos continuaban, el pulso final duró mucho más tiempo, 13 minutos y 37 segundos completos. Una ráfaga continua de luz ultravioleta nunca antes registrada. Cuando los científicos convirtieron los cambios de longitud de onda en datos, el patrón que emergió fue una espiral, no cualquier espiral, sino una espiral que seguía la proporción áurea. La misma proporción aparece en la estructura de galaxias, tormentas,
conchas marinas e incluso en la forma en que las semillas se organizan en los girasoles, ocultas dentro de la espiral, había marcas binarias que se repetían en ciclos que parecían extremadamente intencionados, casi como instrucciones o mensajes esperando ser decodificados. Los investigadores de SETI, que habían pasado sus vidas, esperando señales de radio que tal vez nunca llegarían, reconocieron inmediatamente la importancia de los datos. Una secuencia de elementos ya sería extraordinaria, pero una espiral binaria vinculada a la proporción áurea era casi una coincidencia con los patrones que SETI usa para enseñar a los estudiantes sobre señales extraterrestres. En discusiones internas, algunos investigadores han llamado al patrón una firma de inteligencia, aunque nadie se ha atrevido a decirlo públicamente. De inmediato estalló el debate dentro de la comunidad científica. ¿Era real la señal o solo una coincidencia increíble? ¿Podría un objeto natural producir pulsos tan precisos o era Tracy Atlas? Algo más que un cometa. Algo diseñado para revelarse gradualmente, cada detalle. Desde la precisión de los pulsos, la estructura matemática, hasta la duración de los pulsos finales, todos empujaron el misterio a un nivel más profundo. Si la secuencia de señales era efectivamente intencional, significaría que el primer mensaje matemático enviado a la Tierra no provino de una estación de radio distante o de un planeta extraterrestre, vino de un objeto interestelar que pasaba silenciosamente por nuestro propio patio cósmico. Cuando la señal ultravioleta se desvaneció, los astrónomos asumieron que Tracy Atlas continuaría en su trayectoria prevista, derivando hacia el vacío frío como cualquier otro cometa. En cambio, el objeto hizo un movimiento final que asombró a cada observatorio. Su órbita cambió en un pequeño pero innegable cero, En circunstancias normales, eso no significaría mucho. Pero para un objeto interestelar sin motores, sin sistema de navegación y sin procesos naturales, que pudieran hacer que cambie de dirección, el movimiento se volvió imposible de explicar usando las leyes familiares. Pronto, la velocidad de Tracy Atlas comenzó a aumentar, no un aumento gradual debido a la radiación solar o la gravedad, sino una curva de aceleración limpia y precisa que excedió todos los modelos predichos. Las mediciones apuntaban a una sola conclusión. Tracy Atlas estaba dejando el sistema solar con propósito, moviéndose como si ya hubiera cumplido la misión que lo trajo aquí. Para los científicos que habían pasado meses rastreando su brillo inusual, estructura metálica, corteza hueca, chorros direccionales y firmas ultravioleta, el momento de su partida era demasiado preciso para ser una coincidencia. El objeto parecía haber revelado sus secretos capa por capa de manera sistemática, transmitió una señal matemática y luego, sin esperar respuesta alguna, se dio la vuelta y se dirigió hacia el espacio interestelar. Si Tracy Atlas es efectivamente una forma de tecnología, no solo voló por nuestros cielos, nos observó, registró cómo reaccionamos y cuando todo estuvo dicho y hecho, desapareció silenciosamente en la oscuridad como una sonda que ha completado su misión de reconocimiento y se retira. Pero hay una teoría más oscura que algunos investigadores independientes están susurrando, sugieren que Tracy Atlas no está simplemente observando, está evaluando, está probando para ver si la humanidad está en condiciones de sobrevivir en una galaxia con vida inteligente. Piénsalo desde la perspectiva de una civilización altamente avanzada.
Han existido durante millones de años, han visto miles de otras civilizaciones surgir y caer. Saben que no todas las especies inteligentes merecen sobrevivir. Algunas son demasiado agresivas. Algunas se destruyen con sus propias armas. Algunas especies destruyen su planeta antes de poder abandonarlo. Así que envían sondas como TRES y Atlas para evaluar, para probar, para ver cómo reaccionará una civilización joven cuando se enfrente a una anomalía. Cooperarán para estudiarla pacíficamente o la convertirán en una carrera armamentista. Compartirán información abiertamente o la mantendrán en secreto y competirán entre sí. Y basándose en cómo reacciona la humanidad a TRES y Atlas, gobiernos ocultando información, empresas compitiendo por tecnología, naciones compitiendo en lugar de cooperar, puede que hayamos fallado la prueba. La partida repentina de TRES y Atlas puede no ser porque haya completado su misión, puede haberse ido porque ha visto suficiente, nos ha evaluado y decidió que la humanidad no está lista o peor, que somos una amenaza, una especie peligrosa que no debería permitirse extenderse más allá de su planeta natal. Si eso es cierto, entonces la señal matemática no es. Un saludo es un informe, un mensaje enviado de vuelta a algún lugar distante diciendo, hemos encontrado otra civilización, pero no cumplen con los estándares. No están listos. No deberíamos hacer contacto. Entonces, ¿qué piensas sobre todo esto? ¿Crees que TRES y Atlas es tecnología alienígena? Y lo más importante, ¿qué crees que debería hacer la humanidad ahora? ¿Deberíamos continuar buscando otras señales? ¿O deberíamos guardar silencio y esperar que nada más nos encuentre? Déjanos saber tus pensamientos en los comentarios a continuación. Esta puede ser la discusión más importante que nuestra especie haya tenido. Tu voz importa, tu opinión cuenta, y juntos tal vez podamos encontrar el camino correcto. No olvides dar like si este video te hace pensar sobre nuestro lugar en el universo y nuestra responsabilidad hacia el futuro. Compártelo para que más personas sepan sobre este evento potencialmente histórico. Y suscríbete al canal para obtener actualizaciones si hay nuevos desarrollos sobre TRES y Atlas u otros objetos interestelares, porque esta historia no ha terminado. Esto es solo el comienzo. Gracias por tomarte el tiempo de explorar uno de los mayores misterios en la historia humana con nosotros. Nos vemos en el próximo video.